mí me llama la atención digamos, el video donde se recogen algunos puntos del el conflicto educativo colombiano, digamos, y que una persona aparece allí y va señalando un poco la coyuntura de ese conflicto en materia de educación superior. Eso como primera medida. Vi en el video, por ejemplo, que alguna gente, colombianos me imagino, postearon, como dicen en ese lenguaje, algunos comentarios que van un poco en esa línea, lo que quería compartir sobre ese video. Yo fui, ¿cómo se dice? No sé si decir víctima, pero sí sufriente de lo que se llamó en Colombia la Ley 30, que nació en los años 90, con el gobierno de ese entonces presidente César Gaviria. El presidente César Gaviria en esa época, y era una medida para toda Latinoamérica, impulsado por las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, implementaron la Ley 30 que cambiaba todo el sistema educativo superior colombiano y le restaban al Estado esa posibilidad que teníamos los estudiantes de que fuéramos más que financiados, era vistos como un sujeto integral, digamos, en el proceso educativo. Es decir, amén de quitarnos el financiamiento, era perder toda esa posibilidad de educación integral que digamos que los movimientos sociales estaban construyendo y estaban reclamando. La Ley 30 lo que hace en ese entonces es implementar algo que se llamó la autonomía universitaria. Era una vieja fórmula gringa implementada por el Fondo Monetario Internacional, que a muchos rectores les encantó eso, es decir, eso es lo que para algunos estudiantes en esa época nos parecía sorprendente que estuvieran tan encantados con eso, porque el Estado decía, bien, les vamos a quitar los beneficios, les vamos a suspender el financiamiento por esto del recorte fiscal y por eso que el Fondo Monetario exigía en los años 90, entonces lo que hace la ley es darle a la universidad, entre comillas, la posibilidad de autofinanciarse, es decir, el Estado se hace a un lado y las universidades lo que hacen es volverse más o menos como consultoras, digamos, en términos de ciencias sociales. Es decir, es una universidad que vende servicios. Y para eso necesitaba esa figura de la autonomía universitaria para poder autofinanciarse y autorregularse y convertirse más o menos en una empresa de servicios educativos. Lo que hace en esa época, pues es, digamos, en términos de afectar la educación superior, es por un lado bajar la calidad educativa, es decir, restarle calidad al pregrado, a los pregrados, es decir, acá se le dice a las carreras, ¿sí? Bajarles calidad, hacerlas más cortas, más rápidas, implementar nuevas tecnologías educativas que estaban en boga en América Latina y que se estaban implementando también por parte de la UNESCO, y muchos educadores que habían sido en los años 60 como los adalíes de la libertad de la educación, estaban hoy siendo los adalíes de ese elemento. Entre esos uno recuerda al señor Tunerman también un poco impulsando ese modelo que supuestamente iba a darle una gran salida a la universidad. Para nosotros en esa época, en mi caso de estudiante de sociología, pues nada, emprendimos la lucha, pero en Colombia nuestra realidad es un poco dura, es decir, rápidamente vinieron pues las amenazas por parte de los paramilitares y algunas desapariciones en ese sentido, y eso hacía un poco costoso, además que los estudiantes y la parte sobre todo de docentes le dieron la espalda a esa lucha que había que dar contra la Ley 30 y no se pudo dar porque la mayoría, algo así como que quedaron encantados con esa ley, y hoy las universidades casi que transformaron sus modelos educativos a la luz de esa Ley 30. Y lo que tenemos hoy es una nueva reformulación de la ley, es decir, es como Matrix recargado. Entonces lo que hace el Fondo Monetario Internacional es pedirle nuevamente al Estado colombiano que reformule la ley, es decir, que la mejore. La mejore es para acabar de cerrar ese modelo, para acabar de profundizar ese modelo que fue implementado en los 90 y que de una vez por todas casi que se liquida la idea de educación superior en vísperas de crear un tejido social y un poco alimentar esa idea, digamos, contemporánea o posmoderna, como dirán algunos, de acentuar más cada vez los procesos de individualización. Es decir, los procesos de individualización que consisten en que cada quien se defiende como puede y la universidad se pone a ese servicio. Es decir, la universidad lo que genera es un espacio para que cada uno se defienda, agarre unas herramientas que se llaman hoy competencias y cada quien se defiende, y si, como dicen acá, y si hay que cagarse al otro se lo caga, pero
se debilita el tejido social y la universidad casi como que se mete en ese mismo tren, y que es hoy lo que los estudiantes jóvenes y muy combatientes, y uno felicita al movimiento estudiantil colombiano, está en esa lucha por evitar que ese matriz recargado sobre la Ley 30 aparezca de nuevo y siga afectando. El problema que uno ve allí es que se trata de una reforma, es decir, y lo que uno dice es, habría que pensar, por ejemplo, para el caso colombiano, que esas reformas tienen que ser vistas en el marco de un contexto histórico mucho más amplio, es decir, que se revise un poco más la historicidad de la educación superior en Colombia, y esto que sirva para, digamos, los movimientos en América Latina, es decir, la historicidad de la educación superior en Colombia parte de un gran problema, es decir, nosotros, como cualquier país latinoamericano, somos sociedades pobres, sociedades empobrecidas, que con el advenimiento de la sociedad industrial en los años 30, por ejemplo, en el caso colombiano, lo que hacen es que a la universidad se le da casi que un pedido, y es formar mano de obra barata, cualificada, para suplir las necesidades de la naciente industria en Colombia. Entonces nacen las ingenierías en las universidades públicas con el ámbito de masificar la educación, pero por otro lado formar mano de obra calificada, barata, porque era muy caro traer gringos a trabajar a Colombia. Entonces eso lo que hace es abaratar costos para que las empresas se desarrollen, y por tanto con esa idea nacionalista del desarrollo, entonces casi que desde allí nace esa idea que un sociólogo colombiano que se llama Gonzalo Cataño habla de la educación como una especie de garantía de movilidad social, es decir, la gente casi que se educa en Colombia bajo algunos parámetros como el estudio de las ingenierías, sobre todo, para poder dar el salto a la movilidad social y poder dejar de ser pobre para poder ahora acomodarse en esas clases medias. Es decir, lo que uno ve allí es que la educación se le exige, a la juventud se le exige que se vincule al aparato educativo vísperas a formarse como cuadro, como ingeniero, como cuadro profesional, solamente para satisfacer razones de mercado y para poder vincularse en un movimiento de movilidad ascendiente, es decir, casi que la educación, dirá Parra Sandoval en ese estudio que hacen en Colombia durante muchos años, es una garantía de ascenso social, y eso uno lo va a ver en toda América Latina, eso no es un problema colombiano, es decir, es que la gente coloquialmente empieza a estudiar aquellas carreras que dan plata, porque lo que da plata es lo que permite al pobre empezar a distinguirse a partir de elementos que si bien son de exigencia del Estado ofrecerlos, la gente le toca peleárselos, es decir, la gente se educa entonces para poder tener acceso a la salud, para poder tener acceso a bienes de consumo que supuestamente deberían ser brindados bajo otro espacio, no necesariamente el educativo. Y sería eso el que uno empieza como a analizar y decir, bueno, ¿por qué diablos no? Al igual que el ingeniero o el arquitecto, también el gasfitter tengan las mismas posibilidades de salario, es decir, y que la educación no sea el único elemento que garantice eso, porque eso lo que hizo en el caso colombiano fue profundizar más la inequidad social. ¿Sí? Entonces, lo que hace entonces ese esquema es que nace, yo lo llamaría un poco viciado, ¿sí? Nace viciado y con, digamos, el quiebre a nivel mundial de la sociedad industrial y lo que llamarían la desregulación del trabajo, se acentúa más la necesidad de incorporar estos elementos, digamos, de transformación al interior de los aparatos educativos, en el caso colombiano, y hace que se acentúe más procesos de individualización. Por eso uno ve, digamos, que los cambios en las mallas curriculares en las universidades se transforman y pasan de ese modelo que uno podría decir clásico de una sociedad del bienestar, que yo pondría en tela de juicio si aquí en América Latina hubo sociedad del bienestar, pero de todas formas la gente estaba metida en ese cuento, digamos en el caso colombiano, de que estaban viviendo una sociedad del bienestar. Mi papá decía, claro, él estaba en esa cosa que llamaban el pleno empleo en la clase media, entonces desde allí se creaba una especie de sociedad del bienestar que veía en ese aparato educativo la posibilidad y la garantía de vincularse a esa movilidad social ascendente. Lo que llamaría Parra Sandoval y Gonzalo Cataño, estos sociólogos que les cito, es la gran trampa que eso genera para, digamos, el aparato educativo, y lo que hace entonces es ampliar cada vez más las brechas de gente que posee y gente que no posee. Entonces uno mira acá también un poco como
como una especie como de faro. Yo como colombiano veo acá y casi que encuentro lo mismo, es decir, la gente casi que se mide por lo que tiene a nivel de capital educativo escolar, entonces le preguntan a uno si qué carrera tiene encima y con eso ya casi que lo miden, lo discriminan, ¿sí? Entonces, pobre si es sociólogo, pobre si es literato, se muere de hambre, está bueno si estudia ingeniería de sistemas porque es lo que da más plata. Entonces, todos esos elementos hoy uno los ve cada vez más agudizados con este sistema porque es un sistema que uno ve casi que individualizador. Y allí, digamos, este elemento crítico pues, al video que veía y un poco como a engordar esta discusión, me parece fundamental para como analizar y dar aportes a algo que uno se viene preguntando a raíz del movimiento social y del movimiento social educativo, de lo que está pasando en el caso chileno, y es sobre el concepto, y con Alejandro en algunas clases lo veíamos y los compañeros, hasta dónde el concepto de gratuidad de la educación, digamos, nos va a permitir a nosotros, como chilenos, como colombianos, como argentinos, como peruanos, comprender que ese concepto habría que complejizarlo, es decir, que no es solamente hablar de una educación gratis, sino un modelo educativo distinto o alternativo al que está proponiendo el Estado. Es decir, porque el Estado puede salir con alguna fórmula, decir, sí, yo financio la educación gratuita, pero lo que uno diría, pero la sociedad no necesita, digamos, el concepto ramplón de educación gratis, sino que necesita es un cambio casi que estructural en el actual modelo educativo, en el cual, digamos, el ascenso social o la posibilidad de establecer vínculos con la sociedad o de garantizar recursos de poder para la sociedad no tenga que ser por la profesionalización. Es decir, porque la profesionalización sería un elemento que coartaría, digamos, las posibilidades en términos de una educación con equidad para todos, es decir, que no solamente se centre en el caso de la educación superior, sino que sea vista la educación superior como otra cosa no necesariamente vinculada a la formación de profesionales. Pero una gana es que a lo mejor, siguiendo con lo que plantea el profesor, le encuentro razón, es que el movimiento social salga de la gratuidad, salga de la demanda concreta, y que empecemos a plantear de que el problema de la educación es el sistema de mercado, el sistema neoliberal en ella. Y así, cuando empecemos, si nosotros pensamos de que el movimiento social este año va a ser mucho más amplio que el de la educación, y nos damos cuenta que la raíz del problema de la salud, del trabajo, de la vivienda, de la educación, están todos enraizados en el sistema. Entonces yo pienso que una gana concreta, para tratar de responder tu pregunta, que podemos tener nosotros como movimiento social, es ampliar que nuestra demanda ya no es en contra por tener la gratuidad, contra el lucro, sino el cambio del sistema educacional, porque nosotros estamos en contra del sistema de mercado. Entonces, eso, y pienso de que en verdad estoy de acuerdo con que nos falta caleta por recorrer, pero pienso que por lo menos ya empezamos a avanzar. Ya llevamos mucho más de medio siglo caminando.